Bien, hermano, continuamos con nuestro tema de estudio. Estamos basados en Apocalipsis 19. La semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos, del 1 al 6, que trataban sobre el canto de la muchedumbre, que alababa a Dios porque su justicia está siendo vindicada y eso es de acuerdo a su santidad. Hoy vamos a entrar en un segundo tema que está dentro de este capítulo 19 y precisamente muchos de nosotros en esta semana fuimos testigos de lo que ocurrió el viernes, la boda real entre el príncipe William y Kate. ¿Cuántos se levantaron a las 3 de la mañana a ver la boda? Mira, Caridad, la hermana. Así que fue una experiencia bien bonita, ¿ves? Porque esa se considera la boda del momento, donde todos los ojos del mundo estuvieron pendientes de lo que pasó allí. Yo después la vi, pero más tarde, no a las 3 de la mañana. Pero sí muy impresionante, como si fuera un cuento de hadas. Hermanos, ¿cómo va a ser? Si eso es una boda aquí en la tierra, ¿cómo va a ser las bodas del Cordero? No hay una boda que se pueda comparar lo que va a suceder. Y lo más lindo de todo eso es que nosotros, la iglesia de Dios, somos la novia. No somos invitados, somos la novia. El matrimonio siempre ha sido un símil, un ejemplo de lo que es la unión que existe entre Cristo con su iglesia. Cristo siendo la cabeza, la iglesia siendo el cuerpo de Cristo. Inclusive, ahí en Efesios capítulo 5, 22 al 33, no lo vamos a leer, pero esto es un texto clave cuando vamos a tratar nuestras relaciones matrimoniales, donde el Señor le dice a los esposos que amen a sus esposas como Él mismo ama a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y a las esposas que estén sujetas a sus esposos. Así la iglesia debe estar sujeta a Cristo y nosotros sabemos que Cristo nos ama, pues nosotros somos su novia. Bueno, vamos a ver al texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, los versículos del 7 al 10. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que todos los vamos a leer juntos, todos los versículos, atendiendo a las comas, los puntos. Muy importante cuando uno va a leer la Biblia, respetar estos puntos gramaticales, también la entonación que uno le da a las escrituras, porque todo puede cambiar de sentido y de significado cuando nos comemos una coma o no respetamos un punto. Es bien importante al leer la Biblia respetar todas estas leyes gramaticales. Vamos a empezar con el 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, mucho tenemos que aprender de esta porción bíblica y ver aquí que dice que hay un motivo de gozo y de alegría porque han llegado ya las bodas del Cordero, pero dice, su esposa se ha preparado. O sea,
Primeramente, tenemos que ver que el compromiso nupcial entre Cristo y su iglesia se realizó ya en el cielo. O sea, cuando el Señor vino por ella en el arrebatamiento y la llevó, allí la iglesia se encuentra con su prometido en las nubes y van hacia el cielo. O sea, esa unión se realizó en el aire, en el momento del rapto. Lo que sucede es que la iglesia allí tuvo que compadecer ante el tribunal de Cristo, ya eso lo tratamos, y se encuentra ahí en Apocalipsis, en el simbolismo de las coronas que recibe los 24 ancianos. Y no solamente ya ha sucedido el juicio, sino que ha sido perfectamente ataviada, o sea, vestida, para entonces celebrar las bodas. Por eso es que mientras que nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a estar compartiendo esta naturaleza carnal pecaminosa y necesitamos un nuevo cuerpo, una transformación. Esa es la verdadera vestidura de la novia de Cristo, que es perfecta, que es santa, que es pura. Mucho se habló del traje de novia de la princesa Kate, ¿verdad? Todo el mundo tenía que hablar del traje y todo el mundo tenía que decir, era un gran secreto, una gran incógnita. Y fíjense que también nosotros, por más que tratemos de imaginar cómo va a ser ese nuevo traje que vamos a recibir del Señor, me refiero, este cuerpo, que es el traje del alma, es un secreto, es un misterio. Pablo habla un poquito de él en Corintios, pero vamos a tener una nueva naturaleza que hasta que no seamos vestidas de ellas, no la vamos a conocer. Así se mantienen en secreto los vestidos de boda. Pero para poder entender este concepto de lo que está sucediendo entre Cristo y la iglesia, porque aquí hay una alegría porque llegaron las bodas del Cordero, pero es al final de la gran tribulación. Y el Señor se llevó a la iglesia al principio de la gran tribulación. Entonces, solamente teniendo un entendimiento de cómo el judío celebraba las bodas, nosotros vamos a poder asimilarlo, lo que le va a suceder a la iglesia. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Los respectivos padres firmaban un contrato matrimonial. Y todo eso difiere según la cultura, según la época, según las costumbres de las naciones. Muchas veces habían casos que ya desde niños los padres firmaban contratos matrimoniales, había que pagar las dotes correspondientes. Pero bueno, entre los judíos lo más normal era que si a un joven le gustaba una doncella, lo primero que hacía era contárselo a su padre. Juntos entonces el padre y el joven iban a conversar y a negociar con el padre de la joven. Un ejemplo de esta práctica lo tenemos en Jacob con Raquel, en Génesis 22, 29, 18. Ustedes saben que cuando Jacob fue a pedir la mano de Raquel, hizo una negociación, parece como no tenía dinero, acababa de llegar a casa de su tío, no tenía dinero, pues el dote que él iba a pagar era trabajar por 7 años. Y ese fue el acuerdo que tomaron. O sea que ahí vemos cómo en la Biblia muestra el ejemplo de lo que se hacía. Muchas veces se tenía en cuenta el consentimiento de la doncella. No en todos los casos obligaban a la muchacha a hacer algo que ella no quisiera voluntariamente. En aquel tiempo, en aquella época, las personas eran diferentes, las culturas eran diferentes, las mujeres eran más sumisas, más mansas, más obedientes a los padres. Casi siempre todas las doncellas respetaban las decisiones de sus padres, estuvieron de acuerdo. Ustedes también tenemos el ejemplo en la Biblia cuando Abraham mandó a buscarle esposa a Isaac. Y la doncella, sin conocer al muchacho, dijo que sí. ¿Se recuerdan? Ese caso, sin conocerle todavía, ella había accedido al pedido de su padre. Pero eso variaba mucho, pero no debemos de dejar de notar que casi siempre a la joven se le pedía su consentimiento. Una vez que ya se había hablado con el padre, la doncella había dicho que sí, entonces
se ofrecía la mano y la pareja quedaban desposados. Era prácticamente algo oficial, como decir nosotros, un noviazgo oficial, pero legal. Inclusive se firmaban contratos legales y la persona ya quedaba desposada. O sea, comprometida oficialmente para un futuro casamiento. En ese estado se encontraba María con José. Cuando fue visitada por el ángel le anunció que ella iba a ser la madre del niño Jesús. Fue porque José tuvo problemas en aceptarla primeramente. El ángel tuvo que venir en sueños a José y explicarle lo que estaba pasando. Entonces él la aceptó y se casó con ella. Pero ella estaba en estado de desposorio. O sea, ya oficialmente preparada para en cualquier momento casarse con su esposo. Lo que sucedía es que ya una vez que se firmaba el contrato de desposorio, ahora el novio tenía que ir a su casa a preparar las condiciones para poder proveerle a su esposa todo lo necesario para la vida. Casa, lo que fuera, tenía que prepararlo. No podía venir por ella, ni tenía relaciones como las tienen hoy día los novios oficiales, hasta que eso no estuviera listo. O sea, así era como sucedía en aquel entonces. Por el lado de la doncella, ya lo que se ponía era preparar su ajuar. Y preparaba su ajuar sin saber cuándo el novio iba a terminar y cuándo iba a venir por ella. Más bien el tiempo dependía de los recursos, de la disposición, de la destreza y la habilidad del novio. Pero entonces una vez el novio terminaba, acompañado de sus amigos, iba en busca de su novia para entonces firmar el contrato matrimonial. ¿Entiende? O sea, y una vez se firmara el contrato matrimonial, iniciar las fiestas de boda. Así que lo primero que se hacía era sellar ese contrato bajo juramento ante Dios. Algo parecido a lo que hacemos nosotros aquí cuando tenemos que ir a la corte y sacar una licencia de matrimonio. Vamos a la corte, sacamos una licencia de matrimonio, todavía no se ha celebrado la boda ante la iglesia, ante Dios, pero ya está es oficial el contrato. Y entonces llegaba el día de bodas. Cuando llegaba el día de bodas, según Efesios 5, 26 y 27, la novia se bañaba, no quiere decir que no se bañara antes, sino de una manera especial. Como ustedes las mujeres saben prepararse para una ocasión, en un momento especial. Entonces se vestía de ropas blancas, adornada de bordados, todo eso ya lo había venido preparando en ese tiempo de desposorio. Se cubría de joyas, se ceñía la cintura con un cinturón nupcial, entonces velaba. O sea, se ponía a esperar a que llegara el novio. El novio también se ataviaba de sus mejores ropas, se ponía una corona en la cabeza, y de todo esto que yo le estoy diciendo, hay versículos bíblicos que lo apoyan, pero no podemos pararnos a leer cada versículo, porque si no, no pudiéramos terminar la clase. Entonces, también el novio se ataviaba de sus mejores ropas, salía de su casa con sus amigos, se dirigía a casa de la novia al son de la música y las canciones. Entonces, si ocurría de noche, se portaban lámparas. Si el novio iba en busca de la novia de noche, es que se usaban las lámparas. Al llegar, los padres confiaban a la joven con sus bendiciones, los amigos daban sus regalos, y el casado invitaba a todos a su casa o a la casa de su padre, y por el camino iban danzando, cantando. O sea, llegar allí se servía un banquete. Fíjense que desde aquel entonces los padres de la novia eran los responsables de proveer el banquete. Eso todavía sigue vigente, ¿verdad? Donde los padres de la novia son los que proveen, prácticamente costean la boda o el banquete. Entonces, al caer la noche, los acompañaban hacia la cámara nupcial, los padres de la novia, el esposo con sus amigos, claro que los dejaban solos, y al día siguiente
seguía la fiesta que duraba 1 o 2 semanas, dependiendo del estado financiero de las personas. Así que esas eran las fiestas judías. Quiere decir que consistían en varias fases. Primero, el novio iba, o sea, después de firmar el contrato de desposorio, el novio iba por la novia y la llevaba a sellar el contrato matrimonial. Segundo, la iba a buscar entonces para llevarla a su casa y reanudar las fiestas. Y tercero, se celebraba el banquete de bodas, lo cual no era una ceremonia nupcial, sino lo que nosotros le llamamos la recepción. Ahora, todo esto tiene un gran simbolismo entre Cristo y la iglesia. ¿Okay? ¿Cuándo fue firmado el contrato nupcial? O sea, fue en el momento que Cristo redimió la iglesia. O sea, en su muerte en la cruz del Calvario. Ese fue la dote, el pago que Él dio por su novia. Fue su propia sangre. O sea, que es lo que más un novio haya podido pagar por una novia, que es con su propia vida. En el momento que Él paga el dote, fíjense que por eso que el plan de salvación es un pacto, es un convenio entre Dios y el hombre, ya ambos quedan desposados. Vamos a buscar un versículo bíblico, 2 de Corintios 11:2. 2 de Corintios 11:2. A ver si es este. 2 de Corintios 11:2. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Quién lo tiene? 11:2. Porque os celó con celo de Dios, pues fue desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque aquí le está hablando Pablo a la iglesia. Dice, os he desposado. En el momento que Cristo paga el dote, que es el precio por rescatarnos a nosotros para poseernos. Eso es lo que significa la palabra redimir. Y nosotros creemos en Él. Ahí nosotros, al ser incluidos a la iglesia de Cristo, venimos a estar desposados con Él. Ese es nuestro estado en este momento. Es un desposorio. Por eso es que Cristo dijo, yo me voy a ir a preparar morada y lugar para donde yo estoy y vosotros también estén. Entonces lo que Cristo está haciendo en este momento, preparando esa casa donde su novia va a vivir eternamente. Era lo mismo que hacían, era la costumbre judía. Y mientras tanto, la iglesia, ¿qué está haciendo? Preparando su ajuar, bordando su vestido de novia. Cuando hablamos de las bordaduras, que eso es una de las cosas que ya se está perdiendo, ¿verdad? ¿Cuántas damas aquí solían bordar? Oh, wow, un montón, ¿verdad? Y poner pliegues y todas esas cosas bonitas, ¿no? Todo eso son las acciones justas de los santos. Todas las buenas obras que nosotros hacemos, todo el servicio que le prestamos al Señor, o lo que damos para el Señor, todo eso es el adorno de nuestro vestido. Y es lo que estamos en este momento haciendo en nuestro estado desposorio, preparando nuestro ajuar mientras Cristo prepara el lugar donde Él nos va a llevar. Por eso es que la otra fase de esta relación intrínseca que estamos teniendo con nuestro Señor es cuando Cristo venga por su iglesia, nos venga a llevar, nos venga a recoger, nos venga a arrebatar. Cuando estuvimos viendo las 18 evidencias del por qué creemos que Cristo se lleva a la iglesia antes que venga la gran tribulación, una de ellas, recuerdo que dijimos que como un novio que ama a su novia va a permitir que ella pase por una situación tan horrenda. Por eso es que la viene a buscar, la viene a rescatar, para que ella escape de lo que viene sobre el mundo entero. Por eso estuvimos leyendo en el versículo 8, volviendo aquí a Apocalipsis 19, el versículo 8.
Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El mismo versículo aclara esta vestidura. El lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ok? Quiere decir que cuando llegue este momento de las bodas, la iglesia va a estar ya en un estado glorificado, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, como menciona Efesios 5:27. Entonces, una vez Cristo venga por nosotros, compadecemos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que es el contrato oficial de matrimonio. Y al final de la gran tribulación, entonces son las fiestas de las bodas. Por eso es que lo vemos en el capítulo 19. ¿Entienden la idea? O sea que ya una vez que se firma el contrato matrimonial, eso es cuando estemos en el cielo, entonces la novia espera que se celebren las fiestas de bodas, que es la que habla aquí Apocalipsis 19. Ahora hay algo muy interesante aquí en el versículo 9, porque hay un grupo aparte, que no es la iglesia, y es lo que a veces nosotros no podemos confundir cuando estamos interpretando la Biblia, ni podemos sacar los versículos sobre todo del contexto general de las Escrituras. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí no está hablando de la iglesia, aquí no está hablando de la esposa, aquí está hablando de un grupo que es llamado a la cena de las bodas. O sea, ya no es a la boda, es a la recepción, que es casi siempre a lo que se llaman los invitados, a que vengan y celebren junto con los novios las bodas. Aquí la boda es entre Cristo y su iglesia. ¿Quiénes son estos llamados? Aquí se refiere, hermanos, a ese remanente judío, que son felices, son bienaventurados en comparación al Israel apóstata y al resto de la humanidad. O sea, aquí usted puede ya entonces entrelazar una cosa con otra, sobre todo con los estudios anteriores, cuando estudiamos a la Gran Babilonia, la diferencia que hay entre las dos mujeres de Apocalipsis, el remanente fiel que se salva durante la gran tribulación y el Israel que se mantiene apóstata durante ese tiempo. Siguen siendo Israel, siguen siendo el pueblo de Dios, siguen teniendo el mismo objetivo, que fue el pueblo escogido de Dios para traer al Mesías. Sin embargo, un grupo es bienaventurado. ¿Por qué? Porque son los que reconocen al Mesías en ese entonces y el otro grupo no. Entonces, es aquí, con este concepto en mente, porque acuérdense que les dije que las profecías escatológicas hay que saber diferenciar cuando algunas pertenecen a la iglesia y las que pertenecen al pueblo de Israel como nación, porque Dios tiene también para ellos mensaje. Ellos se encuentran en una situación diferente a lo que es la iglesia, la mayoría compuesta de gentiles, pero ellos están en una condición espiritual diferente y para ellos también hay profecía. Entonces aquí aplicamos el mensaje de Jesús en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Casi siempre se usa esta parábola equivocada para referirse a la iglesia. ¿Cuántos conocen la parábola de las 10 vírgenes? Que la parábola de las 10 vírgenes es muy fácil. 5 vírgenes estaban preparadas con las lámparas llenas de aceite. Otras 5 vírgenes no tenían aceite en sus lámparas. Les sorprendió la venida del novio. Cuando se dieron cuenta que no tenían aceite, quisieron ir rápido, quisieron hasta inclusive que le dieran, las 5 le dieran aceite, las que tenían, pero ellas le dijeron no podemos, y ya no les dio tiempo a ir a comprar aceite, porque cuando llegaron ya estaban las puertas cerradas y quedaron fuera. Okay, fíjense para que ustedes vean analizando esa parábola. Esa parábola no puede ser la iglesia.
Porque todo el que pertenece a la iglesia de Cristo es porque está lleno del Espíritu Santo, o es templo del Espíritu Santo. Si no es templo del Espíritu Santo, no es la iglesia. ¿Entienden? O sea que todo el redimido por Dios es sellado por el Espíritu. Eso lo dice Efesios capítulo 1. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos templo. La llenura, claro, varía dependiendo nuestras acciones, si contristamos o no contristamos al Espíritu Santo. Pero el sello es fijo, es seguro. O sea, todo el que pertenece a la iglesia es lleno del Espíritu Santo. Por tanto, se va en el rapto. El que quede no fue porque era iglesia y estaba durmiendo, no. El que queda para sufrir la tribulación es porque no fue iglesia. Aunque hubiera tenido conocimiento bíblico, aunque hubiera hecho lo que haya hecho para pensar de que era cristiano, si no lo hizo de una manera genuina, no era iglesia. Aquí o uno es o no es. No hay estado intermedio. Esas personas que quedan en la gran tribulación, entonces, por el conocimiento, es que tienen un encuentro personal con Cristo durante ese tiempo. Ese es otro grupo que lo hemos mencionado aparte. Pero si vamos a la parábola de las 10 vírgenes, no podemos asumir, porque acuérdense que una parábola es un ejemplo terrenal para mostrar una verdad celestial. No podemos asumir que estaban ocurriendo 10 bodas al mismo tiempo. Pero sí podemos, y más que menciona un novio, uno solo. Tampoco podemos asumir que ese novio se estaba casando con 10 a la vez. Porque el matrimonio es monógono. Entonces, estas vírgenes eran las que estaban llamadas a acompañar a la novia durante las bodas del Cordero. Es como fuera la corte. Dentro de esa corte, 5, que el número 5 en Apocalipsis es importante porque significa el número de la gracia. 5 fueron salvos por gracia. ¿Y quiénes son? Los que se salvan de Israel. El remanente de Israel que es salvo durante la segunda mitad de la gran tribulación. Las otras 5 que eran consideradas también vírgenes porque siguen siendo pueblo de Israel, llamados a ser un pueblo santo, no estaban preparados, no estaban llenos del Espíritu Santo, porque son los apóstatas del tiempo de la gran tribulación. Por eso quedan fuera. Aunque eran invitados, quedaron fuera cuando se cerraron las puertas. Entonces la parábola de las 10 vírgenes no es una parábola para la iglesia. Es una parábola directamente para mostrar una enseñanza de lo que le va a ocurrir a la nación de Israel durante la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es un comentario simplemente. Sí. Muchas personas pueden tomar el texto de la parábola de las 10 vírgenes para decir que la salvación se pierde. Toman ese texto con ese respecto. Exacto. Es decir, que la salvación se puede llegar a perder si uno no está preparado. Por eso es que es muy importante la aclaración. Es importante entender que esta parábola de las 10 vírgenes es directa, exclusiva de la nación de Israel. ¿Qué, Loida? Cuando se habla en el Apocalipsis, todo el amor del Cordero, de la parábola de Virgen, todo se refiere específicamente al pueblo de Israel. Este también tiene el específico de los 144.000. Bueno, gracias por la pregunta. Los 144.000 que aparecen en el Apocalipsis es un grupo selecto, especial, de judíos. Y claramente Juan lo aclara, son 12.000 de cada tribu de Israel, que junto a los 2 testigos, a los 2 olivos, son los encargados por todo el mundo de llevar a la nación de Israel al Evangelio, a Cristo, durante la gran tribulación. No significa que hay un número cerrado para salvos de Israel. El número es indefinido.
Pero estos 144,000 simplemente son gente especial, gente que Dios separa, vamos a decirle misioneros, que son los que van por todo el mundo, ya que los judíos están esparcidos por todo el mundo, a llevarlos al conocimiento de Cristo, al Evangelio. Esos son los 144,000. Claro que vienen a ser parte de estas 5 vírgenes. Estas 5 vírgenes representando al remanente judío. En estas vírgenes ya no estamos hablando de gentiles y les voy a preguntar por qué. ¿Por qué ya no hablamos de gentiles? Y estos invitados que aparecen aquí en Apocalipsis 19 son exclusivos israelitas o judíos. Vamos a ver si hay alguna otra persona. ¿Cómo me pueden responder esa pregunta? ¿Por qué en este grupo no hay incluidos gentiles? Gentil es toda persona que no sea judío. A ver, piensen. Tienen que ir analizando todo lo que vinieron aprendiendo anteriormente para responder esta pregunta. ¿No? A ver, Julio. O era una iglesia aquí en la tierra, era una iglesia en la tierra que el Señor se va en rapto, o los que van a ser decapitados cuando vengan a conocer de Cristo durante la tribulación. Ok. Muy bien. A ver, Loida, ¿quieres ampliar un poquito más? Sí, porque ya pasó la mitad de la tribulación, ya pasaron los decapitados y todo, y ya vino la guerra de la Armagedón. Y entonces ya todo lo que queda es el remanente judío. Ok. Muy bien. Todavía no ha ocurrido el Armagedón. En las bodas del Cordero no ha ocurrido el Armagedón. Las bodas del Cordero ocurren antes de la segunda venida. Todavía nosotros no hemos tratado el tercer tema de Apocalipsis 19, que es la segunda venida de Cristo. Pero lo que ustedes están diciendo es muy cierto. Después de la primera mitad de la tribulación, cuando se abre el quinto sello y Satanás exige su marca, el 666, y en ese momento son marcados todos los que adoran a la bestia, con excepción de los que se abstengan a ponerse esta marca y como resultado son decapitados. Es obvio que todo gentil que haya venido a la fe en Cristo, ahí ya quedó decapitado. El resto ya tiene la marca del diablo. Entonces, y con esa marca no se salva la persona. Entonces, más bien quien queda después de esa marca es la nación de Israel huyendo y siendo perseguida, y muchos hasta van a ser muertos por manos del anticristo. Pero ya eso es lo que queda después de la marca. Esa es la respuesta por la cual aquí en este grupo no hay gentiles. No hay gentiles porque todo gentil que fue salvo durante la tribulación ya fue decapitado. ¿Qué están haciendo ellos? Están descansando hasta el momento de su resurrección, que es cuando vaya a comenzar el milenio. ¿Okay? ¿Entienden? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Entonces, entre los decapitados no van a haber judíos. ¿O pudiera haber judíos? Pudieran haber judíos, pero la Biblia menciona al remanente judío como una mujer que se le dan 2 alas, quiere decir, escapa de la persecución del anticristo, y menciona también un cierto lugar, que no sabemos con exactitud qué lugar, Dios tiene preparado para recibirlos como refugiados y ampararlos y protegerlos del anticristo. Pero aún así, y después de eso, es que muchos de ellos son muertos, según Apocalipsis, creo que es el capítulo 14, que menciona que muchos de ellos mueren. ¿Okay? Pero son buenas preguntas que es importante que uno sepa más o menos, tener la idea de lo que vaya a estar pasando durante ese tiempo. Bueno, entonces tenemos claro que ya se sabe por qué se dice que llegaron las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero más bien es ya la celebración de la boda, porque en la corte ya ocurrió la firma del pacto matrimonial, y eso es cuando el Señor se lleva a la iglesia y estemos ante el tribunal de Cristo. Sabemos entonces que
este es el momento donde se va a celebrar ya las bodas, y como cualquier recepción hay invitados. Aquí se invita a el pueblo de Israel que fue salvo durante ese tiempo. Noten que ellos son salvos de una manera especial, y por eso es que son invitados a la boda, porque lo que es considerado iglesia, hay muchos judíos, hermanos. Hay muchos judíos. Los 12 apóstoles fueron judíos. De ahí en adelante eran miles de judíos los que fueron añadidos a la iglesia. Y a través de estos 2000 años, hay muchos judíos que han venido al conocimiento de Cristo. Inclusive en nuestros tiempos modernos están los grupos judíos cristianos que son salvos y son cristianos como nosotros y son parte de la iglesia. Y ellos se van con la iglesia cuando Cristo venga. Los que hayan quedaron por su negligencia de no recibir al Mesías ahora, como Cristo. Y por eso han quedado. Y aunque sean salvos durante ese tiempo, sin embargo, no entregaron su vida en esta dispensación de la gracia en que nos encontramos. Por eso es que ellos vienen a ser ahora, están considerados invitados a la boda. Van a tener los mismos privilegios de lo que es el banquete nupcial, pero la iglesia es especial para Cristo. Okay. Si no hay más preguntas, vamos al versículo 10. Ya entendimos el versículo 9, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son los bienaventurados, que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y la relación que aquí hay con Mateo 25. Ahora el versículo 10, de buenas a primera, una nota aquí diferente. Y se trata de Juan, que era el que estaba recibiendo toda esta revelación. Dice que cuando él escucha todo esto, dice, me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ante aquel ángel que estaba dando la revelación, Juan se postra, no porque lo creyera Dios, porque entonces, ¿qué tipo de apóstol tenemos cuando la iglesia está fundada sobre, se apoya, porque la fundación es Cristo, sobre la doctrina de los apóstoles? No es que Juan haya caído en un acto de idolatría aquí, sino que él más bien cae arrodillado pensando que ese enviado era un enviado del mismo Dios. Y ahí es donde él, abrumado por todas aquellas visiones y todas aquellas cosas, porque ya estamos ya casi al final de la revelación, él cae postrado. ¿Por qué? Porque pensaba que aquel ser representaba a Dios. Pero aquí podemos notar algo muy interesante. Ese ángel, como es un ángel santo, es un ángel bueno, es un ángel que desde que fueron originados han mantenido su santidad, se lo impide inmediatamente. Y le dice, no, si ambos somos consiervos. Cuando dice ambos somos consiervos, significa ambos somos testigos del Señor. Entonces, Juan se para y el ángel le dijo, adora solo a Dios. Aquí hay una gran lección. Hermanos, nosotros fuimos creados para adorar exclusivamente al Dios creador de cielo y tierra. Qué triste que en estos días están tratando de beatificar a Juan Pablo II, a un hombre. Hoy precisamente lo estaban haciendo. Okay. Es tremenda la ignorancia que hay detrás de todo eso. Porque la palabra del Señor nos enseña que no podemos adorar a los ángeles. Nosotros no le podemos dar culto. Aunque se nos aparezca ahí delante, yo no me puedo postrar y adorarlo. No podemos adorar a ningún hombre. Ningún apóstol tampoco aceptó adoración de nadie. Entonces, ¿quiénes somos los hombres para aceptar adoración? Ahí está verdaderamente mostrando la falsedad, mostrando que no son verdaderos, porque
La gloria solamente pertenece a Dios y Él no la comparte con nadie. Por eso que nosotros podemos estar seguros que cuando adoramos a Cristo estamos adorando a Dios, porque Él sí aceptó adoración. Fíjate cómo aquí el ángel no aceptó adoración. Si Jesucristo fuera un ángel, cuando se le postraban adorándole los que recibían la vista y los que eran sanados, Él se los impediría de la misma manera que este ángel está impidiendo a Juan que lo adore. Pero si Jesucristo aceptaba la adoración, es porque Él es Dios. Porque claramente Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. La gloria solamente pertenece a Él. Y eso nos enseña, por eso es que la idolatría es un pecado serio, un pecado condenable. Dios no da por inocente al culpable. Muchos de nosotros quizás fuimos idólatras en algún momento de nuestra vida, pero es ahí donde el Señor dice, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, tú eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Pero desde el momento que tú vienes al conocimiento de la verdad, ya es para que tú adores solamente a Dios. No a María, no a Pablo, no a absolutamente a ninguno, solamente a Dios. ¿Qué ustedes creen? A ver, comenten un poquito. Fíjense claramente, dice, estas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Cada vez que nos afirma el Señor que lo que Él está diciendo es verdad, va a suceder. Más bien, aquel ángel que estaba dando la revelación tenía el espíritu de la profecía de Jesús. Era un enviado de Jesús para dar o revelar la profecía bíblica. Bueno, ¿algún comentario acerca de lo que hemos venido aprendiendo hasta acá? Ahí también se aprende que no hay superioridad entre los ángeles y nosotros. Muy bien. Cuando el ángel se lo aclara a Juan. Si la superioridad, ¿en qué sentido te refieres? Ante los ojos de Dios somos Consiervos, claro. Cada uno Dios nos ha creado con un propósito distinguido, definido, tanto los ángeles como los hombres. Lo que sí tenemos en común es el espíritu de adoración, pero una adoración a Dios solamente. ¿Okay? Muy buena la aclaración, hermano René. Estaba conversando yo con un señor él, y entonces más o menos hablando sobre lo que usted me dijo, lo que usted está diciendo ahora. Él me dijo, yo de corazón, cuando le pido al Señor, le pido a Dios. Yo no pongo intervención de nadie más. Muy bien. Solamente Dios, porque Dios es el verdadero creador. Exacto. Así que entonces yo le dije, tú no haces a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces yo solamente le pido a Dios y Dios me concede lo que yo le pido. Muy bien, ahí hay un poquito de ignorancia sobre la persona y el ministerio de Jesucristo, como Jesucristo hoy día es nuestro sumo sacerdote, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, y donde Él mismo nos dijo que oráramos en su nombre. Jesucristo viene a ser prácticamente el puente entre el ser humano y Dios. Ese es el mediador. Y el Espíritu Santo es el que conduce, lleva la oración ante el trono de gracia. Entonces, orarle a Dios, ignorar a Cristo, no es bíblico, que digamos. Más bien esa persona, si está recibiendo algo, lo que está recibiendo es las misericordias naturales que Dios le envía a todas las criaturas. Pero la respuesta a la oración es a través de Cristo. Muy bien que le haya explicado. Muy bien. Hermano. Yo quiero hacer una pregunta porque yo entiendo que cada persona no que ha aceptado a Cristo como Señor, Rey y Salvador de su vida va a participar de esa boda. Pero también conozco muchas personas que han hecho esa decisión, pero están apartados. Dios dice en su palabra, velar en todo momento en oración, porque la hora y el día no se sabe. ¿Qué ocurrirá con esas personas? Muy bien. Que han aceptado a Cristo como Señor, Rey y Salvador de su vida. Pero, ahí viene el pero.
Sí, no están viviendo una vida cristiana, no están dando fruto. No están viviendo una vida cristiana, viven más bien Sí, parte al mundo. de la vida material de este mundo Sí. y no buscan el reino de Dios. Ok, muy buena pregunta. Y voy a comenzar respondiéndola de esta manera. La salvación, y siempre lo he repetido muchas veces, es algo muy personal. Es un testimonio claro que da el Espíritu a mi espíritu, o sea, una comunicación que da el Espíritu de Dios a mi espíritu, que yo soy un hijo de Dios, porque se han cumplido todos los términos del pacto entre Dios y mi persona. Dios promete salvación y vida eterna al que cree en Cristo, y yo he creído. Se ha cumplido el pacto, por tanto, yo sé, es un testimonio muy personal mío, que yo soy salvo. Por eso es que es muy difícil para nosotros, que no somos dioses y que no conocemos la vida interior de cada persona, definir ni la salvación ni la condenación de un semejante o de un prójimo. Yo sé que los frutos nos dan a conocer, pero también nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer con una vida mañana. Porque yo me recuerdo que yo el 14 de octubre estaba perdido en el mundo, y el 15 de octubre yo era salvo. Entonces yo no sé, hoy puede ser que yo esté dando un fruto que no es el del Espíritu, pero a lo mejor mañana ya vengo a ser un hijo de Dios. Por eso nosotros no podemos definir quién es quién. Tampoco podemos definir la salvación de una persona por alguna profesión de fe. Inclusive Hebreos dice que van a haber muchos que van a participar de los dones del Espíritu. En ejemplo, bautizarse, ejercer ministerios en las iglesias. Y escuche bien, no ser salvos. Y Mateo 7 lo dice, muchos me dirán, Señor, Señor, harán hasta milagros en mi nombre y yo no los conozco. Y les va a decir, apártense de mí, no los conozco. Quiere decir que en las obras externas tampoco pueden reafirmar si una persona es o no es. Esto es algo, hermano, muy pero muy personal. Eso sí, cuando Cristo venga, todo el que es iglesia verdadera se va con Él. Punto. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Yo fui bautizada en Michigan Ajá, porque mi hija pagó para eso, porque allí se paga no me diga. para el bautismo. Pero yo nunca estuve conforme con eso. Me bautizaron en agua. Sí, Yo nunca estuve conforme con eso porque me parecía que eso no debía ser. no. Pero entonces ahora para yo volverme a bautizar, ¿qué tengo que hacer? Simplemente bautizarse. ¿Eh? Nada más que bautizarse. Nosotros pronto vamos a tener bautizo. Ah, bueno, para Así que que- venga de Cuba, me voy a Exactamente. Bautícese como creyente, como fe. Porque ese acto, hermano, si usted no lo hizo y fue pagado, no es bíblico para nada. Sí. Para nada es bíblico. Okay, muy bien. O déjeme decirle también, cualquier otro sistema bautismal que no es bíblico, no cuenta. Te tiene que bautizarse como Cristo lo mandó, por inmersión. Bajar a las aguas del bautismo. ¿Hermano? Mami, tengo una pregunta que me hizo anoche mi hija. Me dice, mami, dice, una persona que no ha creído en Cristo, que no ha aceptado a Cristo como Salvador de su alma, dice, y en un momento de que se está muriendo, dice, ¿se arrepiente esa persona al cielo? Sí. ¿No ha aceptado a Cristo como Sí, Salvador de su alma? claro que sí. Yo le dije que sí. Sí, claro, sí. Mientras que hay cumplimiento de pacto. Porque acuérdense, estamos hablando Nuevo Testamento. Un testamento es un pacto. Siempre que hay un cumplimiento de pacto entre dos partes, el pacto es válido. Sí, yo le dije, siempre que haya el arrepentimiento. Nuestra parte es arrepentirnos y convertirnos. Ahí tenemos el ejemplo del ladrón que murió en la cruz. Él es un vivo ejemplo de un sinnúmero de personas que van a ser salvos. Pero qué triste que cuando se vaya a celebrar este juicio ante el tribunal de Cristo, no reciban ningún galardón. Absolutamente nada, porque nada hicieron por el Señor. Ahí se lo van a sentir, pero eso no significa que no sean salvos. Por eso que es importante que nosotros prediquemos, hermanos, el Evangelio, y aunque no veamos frutos a lo mejor con nuestros ojos,
Nadie sabe, en el cielo van a haber muchas sorpresas. Nadie sabe, porque dice la Biblia en Ezequiel, todas las almas son mías. Nadie sabe lo que Dios hace en el corazón de una persona. ¿Lo oída? Sí, yo voy de nuevo al tema de los ángeles, porque me gusta mucho cuando el Salmo 8 dice un poco menos que los ángeles, hablando de la escritura de nosotros y de cómo somos nosotros. Pero si vemos la historia de la Biblia, ya después que se aparece el ángel en la resurrección de Cristo, son muy esporádicos los ángeles que se aparecen, como cuando salió la visión a Juan en el Apocalipsis. Ya después de la resurrección de Cristo es cuando Dios nos manda a nosotros a ser los mensajeros. Es cuando nos dice ir y predicar el Evangelio. Exacto. Entonces yo creo que por eso que nos dice son un poco menos que los ángeles, Sí. porque la palabra no son mensajeros. Okay. Es muy interesante lo que tú estás mencionando, porque fíjate que mencionando los ejemplos de las apariciones de los ángeles, ellos se les aparecieron a cristianos, no a gente inconversa, porque a ellos no se les fue entregada la misión de compartir el Evangelio, sino a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el Evangelio sea por fe, por oír la palabra de Dios, no porque usted tenga delante una aparición extraordinaria. Esa no es la manera en que Dios quiere que nosotros seamos creyentes, sino es por medio de la fe, que es la certeza de lo que no se ve. ¿Okay? Si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, la semana que viene sí vamos a estudiar ya la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y los pormenores del Armagedón y todo esto interesante que... Así que, hermana, usted es candidata a bautizarse como realmente se debe de bautizar un cristiano, por fe. Por fe en Cristo. Muy bien. Ok, nos ponemos en pie y nos despedimos, hermano. Bueno, para comenzar nuestro culto de adoración. Padre, qué gran privilegio tenemos de ser contados como la iglesia de Cristo, como tu novia, y estar en este momento, Señor, en este estado de desposorio, preparando nuestro ajuar, sabiendo, Señor, que las señales dicen que ya tú vienes pronto. Ya podemos escuchar el ruido, Señor, de tu venida. Así como la novia podía escuchar el sonido de los instrumentos cuando el novio venía por ella, sabemos que tú vienes pronto. Y vamos, Señor, ya a firmar nuestro contrato matrimonial, que significa una unión perfecta y eterna de comunión contigo por los siglos de los siglos, en ese paraíso que tú estás preparando para nosotros, con unas condiciones de vida que no nos podemos ni tan siquiera imaginar. Gracias, gracias, porque sabemos que un día vamos a estar literalmente celebrando estas bodas del Cordero, este banquete especial que tú tienes. Ten misericordia de Israel. Ten misericordia, Señor, para que sean muchos más los que entren a la iglesia. Pedimos ahora que nos bendigas y nos permita, Señor, tener un tiempo de adoración y de comunión contigo en nuestro culto. En Jesucristo oramos. Amén.